Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase virtual de nuestro curso de Cosmología, en la que vamos a ver el modelo Lambda CM, o también conocido como modelo de concordancia, porque este es el modelo teórico que mejor se ajusta a los datos observacionales. ¿Cómo vamos a estructurar la clase de hoy? Eh, Vamos a tener una parte donde les voy a mostrar las diapositivas, algunas figuras, ¿ya? Por eso quise hacer la primera parte de esta forma. Eh, y la segunda parte vamos a resolver un ejercicio en la pizarra. Bien, vamos a comenzar con una breve introducción acerca de cómo es la evolución de las densidades de energía. Esto es justamente lo que hicimos en la clase virtual anterior. Recuerden que si consideramos, en este caso, tenemos tres componentes. Tenemos radiación, materia y materia no relativista y una constante cosmológica. La curvatura la estamos obviando de la discusión eh, y las razones simplemente es que las observaciones nos sugieren que el universo es espacialmente plano. ¿Okay? Este gráfico es un poco más sofisticado del que yo hice en la pizarra, pero esencialmente muestra lo mismo. Son las densidades de radiación, materia no relativista y energía oscura linealizadas, pero en este caso depende de la edad del universo. Bien. La clase pasada nos enfocamos solamente en estudiar la transición entre la radiación y la materia. La cosa es que para tener un modelo de universo más realista, concorde a las observaciones, tenemos que agregar una componente adicional. Y esta componente adicional es una componente de energía oscura, específicamente una constante cosmológica, porque su densidad es constante durante el tiempo. Bien, durante todo el tiempo. Sin embargo, su contribución es despreciable durante la mayor parte de la edad del universo y viene a ser dominante recién hace 5 billones o 5 mil millones de años atrás. Recordemos que para radiación y para la materia no relativista, la densidad es una función decreciente en el tiempo. Así como si uno se va a épocas más tempranas, viene a dominar la radiación, posteriormente domina la densidad de materia, nuestra densidad de energía asociada a la constante cosmológica siempre es despreciable hasta recién casi la época presente. ¿Sí? Bueno, acá en particular nos dice esta figura que la constante cosmológica viene a dominar recién hace 5 mil millones de años atrás, considerando que el universo tiene una edad aproximada de 14 mil millones de años. ¿Sí? Entonces, es recién, digamos, entre comillas. Bien. Pero ¿qué nos dicen las observaciones? Las observaciones sugieren que el universo es espacialmente plano, es decir, el parámetro de densidad fraccional asociado a los términos de curvatura se puede despreciar, pero que el universo está dominado por una constante cosmológica positiva y materia no relativista, pero en su mayoría es materia oscura. Bien. Esta figura que está acá es un gráfico de contorno que nos da los valores de la densidad fraccional de constante cosmológica en términos del parámetro de densidad fraccional de la materia. Yo les he dicho en varias ocasiones que hay tres conjuntos de datos que se toman de manera independiente y que después de un análisis riguroso estadístico nos dice cuáles son los valores más probables para estas densidades fraccionales en la época presente. Cuando comenzamos este curso, yo les hablé sobre las supernovas del tipo 1A, ¿sí? Que el análisis, luego del análisis de los datos de supernova, arroja una región celeste y una región un poquito más clara. ¿Sí? Esencialmente,
las regiones significan cuáles son los valores donde más les creemos a los parámetros. ¿Sí? Otro conjunto de datos que conforman esta región verdecita son los datos que provienen de las anisotropías del fondo cósmico de radiación. Y por último, estas regiones naranjitas, y esta un poco más oscura, son las que provienen del análisis, o se generan posteriormente del análisis estadístico de los datos de distribución de galaxias a gran escala en el universo. Resulta que si ustedes juntan los tres datos observacionales, vamos a tener este puntito rojo. Este puntito rojo nos dice esencialmente cuáles son los valores más probables de las densidades fraccionales de materia y de la constante cosmológica hoy en día al hacer un análisis conjunto con los tres datos observacionales. Estos datos son un poco antiguos, ¿ya? Pero de igual forma sugieren que el universo está dominado por una constante cosmológica y materia oscura. De tal manera que si ustedes hacen las cuentas, suman ambas contribuciones, nos va a dar 1. Eso significa que la contribución proveniente de la curvatura yo la puedo despreciar y tendría un universo espacialmente plano, que es lo que me están sugiriendo las observaciones. Esta figura la vamos a ver un poco más en detalle cuando en la próxima clase estudiemos cómo la gente ha logrado determinar el valor de los parámetros cosmológicos. ¿Bien? Pero la idea es mostrarles que las observaciones sugieren esto, que el universo es espacialmente plano y está dominado por una constante cosmológica y materia no relativista, en su mayor parte una contribución de materia oscura. Bien. Con esto, y más recientemente, los datos nos dicen que esta sería el valor de la densidad fraccional de materia y este sería el valor fraccional de la densidad de constante cosmológica. De tal manera que si ustedes suman ambas, les va a dar 1. Por lo tanto, el término de curvatura sería despreciable. Bien. Con esto, si recordamos la ecuación de Friedman escrita en términos del factor de escala y de las densidades fraccionales, si despreciamos la curvatura y la radiación, ¿sí? El modelo lambda CM contiene radiación, sin embargo, su densidad fraccional es mucho más pequeña en comparación a la constante cosmológica y la materia oscura. ¿Bien? De esta forma, la ecuación de Friedman se reduce a esta forma y nos podemos dar cuenta que depende de dos parámetros libres. Y estos parámetros libres serían la densidad fraccional de materia y el valor presente que tiene la tasa de expansión. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esta ecuación? El análisis va a ser muy similar al que se hizo en la clase pasada cuando estudiamos la transición entre radiación y materia. El objetivo de esto va a ser ver si es posible integrar esta ecuación y expresar el factor de escala en términos del tiempo cósmico para cualquier época dentro de la época entre la transición de materia y constante cosmológica. Les adelanto que esta ecuación tiene soluciones analíticas, al contrario de la ecuación de Friedman en la transición entre radiación y materia. ¿Bien? Pero eso quiero dejárselo a ustedes como una tarea posterior. ¿Bien? Considerando que ya sabemos lo que queremos obtener, en primer lugar tenemos que fijarnos que si tenemos estos valores observacionales, hoy en día, la constante cosmológica domina la dinámica del universo por sobre la materia. Entonces uno podría tomar la razón entre las densidades de la constante cosmológica y la materia hoy en día, lo mismo que tomar la razón entre las densidades fraccionales, que eso es lo que nos entrega el análisis de los datos observacionales.
con los valores específicos nos damos cuenta que esta es la razón en la época presente. Sin embargo, si nos vamos más atrás en el tiempo, o cuando el factor de escala del universo era más pequeño, ¿sí? Esta densidad o esta razón varía en el tiempo. ¿Bien? Entonces, si nosotros calculamos la razón entre las densidades de energía de la constante cosmológica y la materia oscura para cualquier época, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la densidad de energía de materia va como el factor de escala a la menos 3, la razón va como el factor de escala al cubo. ¿Sí? Yo la puedo expresar en términos de las densidades fraccionales y esto es lo que me queda. De tal manera que si yo evalúo en la época presente, donde A sería igual a sub 0, nos queda la razón que ya habíamos encontrado anteriormente. ¿Sí? Dicho de otra forma, la razón entre ambas densidades para cualquier época va a ir creciendo. ¿Bien? Y en particular, si yo quisiera estudiar justamente la época en que ambas densidades eran iguales, para un cierto valor de factor de escala, que acá el apellido sería A sub m lambda, ¿sí? Donde esto me denota la transición de materia a constante cosmológica, simplemente hago igual 1 esta razón y la evalúo en este valor de factor de escala justamente en la transición. Y esta es una ecuación algebraica que me va a permitir encontrar cuál sería el valor de factor de escala en la transición en términos de cosas observacionales, que serían los parámetros fraccionales de materia y constante cosmológica. Y nos damos cuenta que el valor de factor de escala, justamente en la transición, me queda de esta forma, veces el valor de escala en la época presente. Entonces, evaluando numéricamente, nos da que el valor del factor de escala justamente en la transición era 0.75 veces el valor de escala en la época actual. Dicho de otra forma, el universo era un cuarto más pequeño de lo que es hoy, cuando ambas densidades eran iguales. Bien, con toda esta información, yo debería irme a la ecuación de Friedman y resolverla. El cálculo que yo le acabo de mostrar, este, que corresponde al valor de factor de escala, uno podría hacer la equivalencia en cuanto al tiempo, de que justamente acá estamos estudiando la transición entre constante cosmológica, perdón, entre materia y constante cosmológica. Entonces, si la intuición nos ayuda un poco, deberíamos ser capaces de encontrar que la época, el tiempo, después de integrar la ecuación de Friedman, el tiempo de igualdad o equivalencia entre ambas densidades debería ser hace 5.000 millones de años atrás. ¿Bien? Pero es algo que vamos a demostrar en el video siguiente. ¿Bien?